¿Alguna vez sientes que tu mente no se detiene, atrapada entre lo que pasó y lo que podría pasar? ¿Te gustaría descubrir un secreto sencillo para tener más calma y claridad en tu vida? ¿Y si lo que tanto buscas no estuviera en el pasado ni en el futuro, sino justo aquí y ahora? En un mundo que nos arrastra en mil direcciones, solemos perder de vista lo más importante. La herramienta más poderosa para recuperar la paz siempre ha estado en tus manos. Y no necesitas nada externo para activarla. Solo un cambio de enfoque puede transformar por completo tu vida. Hoy vas a descubrir cómo conectar con ese poder que te devuelve serenidad en segundos. Este no es un truco pasajero, es un estilo de vida accesible para cualquiera. Prepárate, porque el presente puede convertirse en tu mayor fuente de libertad. ¿Qué significa vivir el presente? El momento presente no es simplemente un instante que ocurre entre lo que ya pasó y lo que está por venir. Es el único lugar donde realmente existe la vida. Sin embargo, la mayoría de las veces, nuestra mente no está aquí. Viaja sin cesar entre recuerdos, arrepentimientos y temores del pasado, o en preocupaciones, planes y expectativas sobre el futuro. ¿Te has dado cuenta de que mientras revives una discusión del ayer o piensas en lo que podrías hacer mañana, el hoy se te escurre de las manos? Esa desconexión es una de las principales causas de ansiedad y estrés en el mundo moderno. Vivir en el presente no significa olvidar el pasado ni renunciar a planear el futuro. Significa aprender a no quedar atrapado en ellos. Es recuperar el timón de tu mente para que no sea ella quien te arrastre, sino tú quien elija dónde estar. El ruido constante del «y si». Vivimos rodeados de ruido mental. ¿Qué pasaría si fracaso? ¿Qué habría ocurrido si hubiera tomado otra decisión? ¿Y si mañana las cosas salen mal? Ese «y si» constante se convierte en un ladrón silencioso de energía. Nos impide disfrutar del presente y nos mantiene en un estado de alerta innecesaria. Pensar en los errores pasados nos encadena a la culpa. Proyectar catástrofes futuras nos ata al miedo. Y en ese vaivén dejamos de vivir lo único real, el ahora. Haz un cálculo rápido. ¿Cuántas veces al día tu mente te lleva a escenarios que nunca suceden? Toda esa energía mental, si la enfocas en el presente, se convierte en poder real para transformar tu vida. El desgaste oculto de la sobrecarga mental. La mente que nunca descansa termina agotando al cuerpo y al corazón. Muchos problemas modernos, el insomnio, la ansiedad crónica, incluso la sensación de vacío, provienen de esa desconexión con el presente. Ejemplo, una persona que se acuesta recordando discusiones pasadas no logra dormir profundamente. Alguien que pasa el día preocupado por lo que dirán en el trabajo pierde la oportunidad de disfrutar una comida con su familia. Quien piensa solo en el próximo logro deja de valorar los pasos que ya dio. ¿Y si el cansancio que sientes no viniera solo de tus tareas, sino del peso de cargar mentalmente con un pasado y un futuro que aún no existen? La buena noticia es que puedes soltar esa carga, y el camino comienza con algo tan simple como aprender a respirar en el ahora. El primer paso, usar la respiración como ancla. La respiración es la herramienta más accesible para traer la mente al presente. Siempre está contigo, no necesitas nada extra. Y cada inhalación y exhalación es un recordatorio de que sigues aquí, vivo, en este instante. Un ejercicio sencillo. Haz una pausa y respira profundamente. Observa cómo el aire entra y sale sin forzarlo. Permanece en esa sensación durante unos segundos. Ese pequeño gesto corta el flujo de pensamientos y devuelve la atención al momento presente. Lo sorprendente es que no necesitas horas de meditación ni técnicas complicadas. A veces, un respiro consciente basta para silenciar el ruido mental y devolver la claridad. ¿Cómo desbloquear el ahora? El presente no es un lugar al que llegas, es un espacio que decides habitar. Y para hacerlo, no necesitas nada complicado. Algunas prácticas sencillas. Pausas conscientes. Antes de responder un mensaje, de iniciar una reunión o de comer. Haz una pausa de 10 segundos y respira. Atención plena al entorno.
Observa con detalle un objeto, un sonido o una textura. Al hacerlo, tu mente deja de vagar y se ancla en la experiencia. Chequeo corporal. Pregúntate varias veces al día, ¿cómo está mi cuerpo ahora mismo? Esa pregunta te devuelve de inmediato al presente. Imagina que tu mente es como una radio que nunca se apaga. Estas prácticas son como el botón de silencio, que te permite elegir cuándo escuchar y cuándo descansar. El efecto dominó del presente en tu vida. Cuando empiezas a practicar la conciencia del momento presente, los beneficios se multiplican en todas las áreas de tu vida. Menos ansiedad y estrés. Al dejar de proyectar miedos futuros o revivir errores pasados, tu sistema nervioso se calma. Mayor productividad. Estar presente en una sola tarea reduce distracciones y aumenta tu rendimiento. Relaciones más profundas. Escuchar con atención plena genera conexiones auténticas y significativas. Ejemplo práctico. Una persona que practica la presencia en su trabajo evita la dispersión. En lugar de hacer 10 cosas a medias, hace una con excelencia. Alguien que escucha de verdad a un ser querido, sin mirar el teléfono, transmite respeto y cariño reales. ¿No sería liberador dejar de sentir que tu mente está en guerra contigo y empezar a sentir que es tu aliada? Eso ocurre cuando aprendes a vivir el presente. Más allá de las palabras, aplicaciones reales. La conciencia plena no es un eslogan bonito, es una herramienta práctica para resolver problemas cotidianos. Conversaciones difíciles. En lugar de reaccionar con rabia o miedo, puedes escuchar, respirar y responder con calma. Disfrutar lo simple. Comer un plato de comida saboreando cada bocado. Caminar prestando atención a la brisa o escuchar música sin distracciones. Decisiones importantes. Estar presente evita actuar por impulso y te permite tomar elecciones más sabias. Ejemplo. Imagina que estás en una discusión con un familiar. Normalmente, responderías desde la ira acumulada, pero si respiras y te anclas al presente, tus palabras cambian, tu tono cambia y la relación se transforma. La próxima vez que estés a punto de perder el control, recuerda esto. Un respiro consciente puede cambiar no solo tu día, sino toda una relación. La diferencia entre reaccionar y responder. Vivir desconectado del presente nos lleva a reaccionar. Actuamos desde el miedo, la ira o la ansiedad. Vivir en el presente nos da el espacio para responder, actuar desde la calma, la claridad y la compasión. Ejemplo de reacción. Gritar cuando alguien te critica. Ejemplo de respuesta. Escuchar, respirar y expresar tu opinión con firmeza pero sin violencia. El poder del presente no consiste en cambiar a los demás, sino en cambiar la forma en que tú eliges responder a la vida. Tu viaje hacia la paz duradera. Practicar la conciencia del momento presente no es un evento aislado, es un camino que se construye día a día. No se trata de ser perfecto, ni de eliminar por completo los pensamientos sobre pasado o futuro, sino de aprender a volver a la hora con constancia. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si cada vez que tu mente se dispersa, pudieras regresar al presente en segundos, sin esfuerzo y sin culpa? Ese es el poder de esta práctica. Pequeñas acciones consistentes generan resultados enormes. Tomar 3 respiraciones profundas antes de iniciar cualquier tarea importante. Observar un momento de gratitud al despertar o al acostarte. Dedicar unos minutos a notar los sonidos, colores y texturas que te rodean. Cada vez que eliges vivir el presente, construyes un refugio interior donde la ansiedad disminuye, la claridad aumenta y la paz se vuelve accesible. La acumulación de beneficios. Los efectos de vivir en el presente se acumulan con el tiempo. Más calma interna. Las pequeñas pausas conscientes reducen la presión emocional diaria. Mayor claridad mental. La atención plena mejora la concentración y la toma de decisiones. Relaciones más auténticas. Escuchar y vivir cada interacción plenamente fortalece los vínculos. Ejemplo práctico. Una persona que medita 5 minutos cada mañana
se vuelve más paciente con los desafíos del día. Alguien que practica atención plena mientras conduce, evita el estrés y disfruta del trayecto. Lo increíble es que no necesitas cambiar tu vida radicalmente. Con pequeños ajustes y prácticas constantes, el presente puede convertirse en tu aliado más poderoso. Abrazando la imperfección. Vivir plenamente en el presente no significa que siempre lo logres. Habrá días en que la mente se distraiga, momentos en que las emociones te arrastren. Eso es normal y esperado. El secreto está en reconocer la distracción sin juzgarte y regresar al presente. Cada regreso consciente fortalece tu capacidad de estar aquí y ahora. La práctica de la atención plena es como entrenar un músculo. Requiere repetición y paciencia. Piensa en tu mente como un caballo salvaje. No puedes forzarla, pero sí guiarla con suavidad hacia el camino de la hora. Cada pequeño esfuerzo cuenta y se multiplica con el tiempo. Aplicaciones prácticas para tu día a día. Mañanas conscientes. Antes de revisar el teléfono, respira. Estira tu cuerpo y siente el presente. Durante el trabajo, alterna tareas con pequeñas pausas de respiración y enfoque consciente. En relaciones, escucha sin interrumpir, observa sin juzgar, responde desde la calma. Momentos difíciles. Antes de reaccionar, haz una pausa de 3 respiraciones y elige tu respuesta. Estas acciones simples pueden parecer pequeñas, pero tienen un efecto acumulativo enorme. Más tranquilidad, más claridad y más satisfacción en cada área de tu vida. El poder transformador del presente. Al final, el presente no es solo un concepto filosófico, es una herramienta real para transformar tu existencia. Reduce el estrés, aumenta tu enfoque y productividad, mejora tus relaciones, te ayuda a tomar mejores decisiones, te conecta con la esencia de la vida que ocurre justo aquí y ahora. Imagina una vida en la que cada momento tiene valor, donde cada acción está impregnada de claridad y paz. Ese mundo no está en el pasado ni en el futuro. Está aquí, está ahora, y está a tu alcance en cada respiración. La conciencia del momento presente es un viaje personal y único. Comienza con pequeños pasos. Respirar, observar, escuchar, agradecer. Cada instante que eliges estar presente construye tu paz, tu claridad y tu libertad interior. Recuerda, no es necesario cambiar el mundo, solo cambiar la manera en que lo experimentas. Y la puerta de acceso siempre está abierta, en el ahora.